analizadores de cuanto ha sucedido dentro y fuera de España al hilo del siglo que ahora termina, buscando siempre en el hoy y en el ayer las claves del mañana. A Julián Marías no lo conocemos todos, y quien no lo conozca, si lo hay, que vaya a Salamanca. Sobran pues más que nunca las tentativas de presentación. Al grano, don Julián, ¿por qué la filosofía y no la narrativa? Se lo pregunto porque usted, cuando era niño, un niño de 10 años, creo, se puso a escribir una novela larguísima, interminable, que transcurría en la India. ¿Por qué como escritor en la Graz no siguió por ese camino? ¿Por qué cambió la seda de la novela por el percal de la filosofía? Bueno, me ocurrió que yo descubrí el precio barato del papel. Yo creía que el papel era muy caro, y descubrí que había unos mazos de cuartillas pequeñas, de 100 cuartillas, que costaban 80 céntimos. Y entonces pensé, esto está a mi alcance. Me compré uno, me puse a escribir, y seguí escribiendo y escribiendo. Luego fue cambiando. En la novela, que era una novela de aventuras en Bengala, se fue haciendo un poco irónica, en definitiva, y nunca se terminó. Pero me ha quedado siempre la idea de que la novela es un género enormemente interesante. Y algo más, que es que la razón, y esto luego lo aprendí de Ortega, pero yo lo sospechaba, la razón es narrativa. Yo creo que un libro de filosofía tiene que leerse como una novela, íntegramente y relativamente deprisa, y luego volver a empezar. Bueno, Platón era casi un novelista, pero ¿no? Claro, de los padres de la filosofía, claro, o un dramaturgo. Ahora, ¿no? luego ya, en definitiva, yo me dediqué fundamentalmente al pensamiento filosófico. Las novelas las escribe mi hijo Javier. Es una forma de división del trabajo. Usted, don Julián, es un filósofo socrático, un filósofo que se interesa por las cosas de la vida, un filósofo que escribe terceras en el ABC, que hace o ha hecho crítica de cine, que no habla solo de abstracciones conceptuales, sino de cosas concretas, tangibles. ¿Es esa, en definitiva, la última función de la filosofía, enseñarnos a vivir? Sí. Yo creo sobre todo que la filosofía consiste en una perspectiva, en un punto de vista. Es decir, no se trata de hablar de tales o cuales cuestiones, sino de hablar filosóficamente de ellas, de mirarlas desde el punto de vista de su realidad, de la forma de realidad que les pertenece. Y esto es lo que me hace... Yo he escrito muchos libros, algunos estrictamente de filosofía, otros no son de filosofía, pero son con filosofía. Y en ese sentido creo que mi obra entera es filosófica. Antes hablábamos de Platón, y yo quería preguntarle por qué se produce de repente, o quizá no de repente, ese milagro que fue la filosofía griega. Todo el mundo occidental sigue viviendo de la filosofía griega, el oriental no, pero... Y los griegos, que eran 4 gatos, porque es un país en un mundo pequeño, de 4 gatos es un país se muy produce pequeño, pobre, que no tenía más que un poco de olivas y un poco de pescado y queso de cabra, vino y esas cosas nada más, han creado 2/3 de la cultura occidental. Es asombroso. Y luego ya no. Pero eso tendrá un porqué. Usted, que es hombre acostumbrado a indagar el porqué. Sí, lo he hecho y he escrito, ¿no?, sobre eso mucho. Yo creo que precisamente porque tuvieron libertad, porque tenían curiosidad, porque fueron capaces de hacerse preguntas. La filosofía consiste en hacerse preguntas. Las respuestas son secundarias, si las hay o no. Pero si no se hacen las preguntas radicales, no es filosofía. ¿Qué es lo que está pasando en una proporción inquietante en nuestra época? El que la gente deja de hacerse las preguntas radicales. El que tengan respuesta o no es segunda parte y es secundario. Sí, tengo por aquí una cita, luego lo encontraré, de un libro suyo, de la biografía de la filosofía, donde habla de esto, ¿no? Sí. Del fenómeno de la radicalidad, y también del fenómeno de que hoy día la filosofía tiene que ser muy actual. Aparecen los libros y a los 6 meses, no digamos a los 6 años, ya casi se consideran antiguos, ¿no? Bueno, usted critica a mí eso me parece, actualismo, ¿no? Me parece destructor. La cultura consiste precisamente en que los libros queden y que sigan disponibles y que se sigan leyendo varios años o varios siglos, si es posible, ¿no? A mí eso me inquieta mucho. Ahora, la idea del libro, que es un poco usar y tirar, eso es que tiene un éxito durante 2 o 3 meses y después ya desaparece. Esto me parece destructor de la cultura. Bueno, es que la desaparición del libro de fondo es casi como borrar el saber y como borrar la memoria, ¿no? Claro. A mí me consuela el que mis libros siguen vivos, porque me parecería como tener hijos muertos. ¿En su familia, don Julián, había un ambiente filosófico, cultural, que le llevó a usted a...? Filosófico no, pero mi padre tenía
no muchos libros, pero era muy lector de sus libros, tenía veneraciones, tenía admiraciones. Por ejemplo, yo he oído hablar de Ortega desde niño con entusiasmo, por mi padre, por ejemplo, o de Unamuno, sin duda ninguna. Y había ese ambiente, y él además me daba, diríamos, un crédito, le interesaba mucho el que yo tuviera aficiones intelectuales, que fuera un estudiante muy interesado por muchas cosas. Eso lo comprendía y le parecía muy bien, y eso fue una ayuda, evidentemente. Termina usted el bachillerato y se matricula en una facultad de letras, la de la Complutense, que en aquel momento, al menos en lo que se refiere a la filosofía, era gloriosa. Me matriculé en las dos, en ciencias también. ¿En ciencias también? Yo había hecho el bachillerato de ciencias, y me entró una preocupación aquel verano, una especie de atracción por la filosofía, la historia, la literatura. Entonces hice las asignaturas complementarias de letras, de modo que tenía los dos bachilleratos. Ajá. Y me matriculé en las dos facultades. Y luego ya abandonó. Y luego abandoné ciencias porque yo comprendí que mi vocación era... Me seguía interesando las ciencias, y me pasé el verano del primer curso estudiando, por ejemplo, cálculo infinitesimal, que no había estudiado, o relatividad, pero vi que la vocación mía era la filosofía, y ya entonces renuncié a la carrera de ciencias. Bien, decía yo hace un momento que aquella facultad de filosofía en la que se matriculó estaba Ortega, estaba Zubiri, estaba Morente, estaba Gauss, estaba Menéndez Pidal, Américo Castro, Sánchez Albornoz, Asín Palacios, La Fuente, yo qué sé. Luego Salinas, que entró también, era algo increíble. Y allí, en aquella universidad, empieza su relación con don José Ortega y Gasset. Sí, claro. ¿Fue una especie de flechazo? ¿Surgió la amistad desde el primer momento? Bueno, sí, realmente sí. Yo tuve una especie de deslumbramiento, entré en su cátedra de metafísica y me pareció que era la filosofía haciéndose delante de nosotros. Teníamos entusiasmo, un entusiasmo muy crítico, porque yo creo que comprendíamos que aquello era muy importante, que nos iba la vida en ello. Y por tanto éramos en cierto modo implacables. Y pedíamos evidencia, pedíamos que se justificara lo que Ortega decía, que nos parecía extraordinario, pero había que comprobar que aquello era así. Yo creo que se combinaba las dos fórmulas importantes, que es entusiasmo y exigencia. La gente que no tiene entusiasmo se empobrece mucho. Si no tiene además exigencias, entonces se traga lo que le dan. Creo que esa combinación es esencial. Y usted era un alumno entusiasta y me imagino que empollón, un alumno primero de la clase, ¿o no? No, eso no me molesta mucho, ¿no? Ni había primeros, no había exámenes, no había nada. Vamos a Ortega. Decir Ortega en términos filosóficos es decir razón vital. Usted ha recogido, ha estudiado, ha analizado y ha ampliado ese concepto. Sí. ¿Podría resumirlo en dos palabras para que las personas que en estos momentos nos están viendo Bueno, es un concepto que Ortega acuña el año que yo nací. Hace, por tanto, una temporada, el año 14, en su primer libro, nunca mejor dicho lo de vital, Meditaciones del Quijote. Y la idea es la siguiente: se contraponía, había una tendencia irracionalista, que era contraponer la razón y la vida, como algo que se excluye o que son enemigas. Incluso Unamuno, en cierto modo, participa de esa actitud. Y hay una frase de este libro, escrita con un cierto mal humor, que dice: esa oposición entre la razón y la vida me parece sospechosa. Es decir, esa oposición de que tanto gustan los que no quieren trabajar. Dice, como si la razón no fuera una función vital y espontánea, del mismo linaje que el ver o el palpar. Y ahí junta en las dos palabras, razón y vital. Y es la gran idea de Ortega, el núcleo de su pensamiento. Es decir, la razón, el hombre no puede vivir una vida humana más que razonando, pensando, porque no tiene instintos, son muy pobres y muy pocos. Tiene que elegir entre las posibilidades, tiene que tener presente toda su circunstancia y decidir qué va a hacer. Y eso es pensar, eso es razón. Y por otra parte, él dice, la razón consiste en la vida misma. Es la vida la que interpreta la realidad. Yo entiendo algo cuando le doy una función en mi vida. Si no le doy una función en mi vida, no la entiendo. De modo que es razón vital en los dos sentidos. Razón sin la cual no puedo vivir, y la razón, la vida misma como función de dar razón. Y de ahí viene Julián. Usted ha dedicado muchísimos libros a España. La España real, Ser español, 5 años de España, la España inteligible, Razón histórica de las Españas, etc. A mí me gustaría conocer su opinión sobre lo que está pasando ahora en España a cuento de los nacionalismos. País Vasco, Cataluña... Bueno, yo creo que los nacionalismos han sido funestos.
funestos. Es evidente que el daño que han hecho a Europa a los nacionalismos, es evidente que las dos guerras mundiales han tenido orígenes nacionalistas, en gran parte la segunda sobre todo. Pero ocurre una cosa, que es que se ha producido un fenómeno interesante, que es que ahora hay el nacionalismo de las no naciones, que es más falso todavía. A mí me parece un tremendo error que una nación sea nacionalista. El sufijo ismo a mí me preocupa, digo que lo asocio a itis, que quiere decir inflamación. Creo que tengo apéndice, porque nunca he dado señales, pero prefiero no tener apendicitis. Y yo soy nacional, soy de una nación, pero no hay por qué ser nacionalista. Soy de una raza, cualquiera sabe de qué raza somos, en fin, pero no hay que ser racista. Esa es la inflamación de una cosa real y decente. ¿Usted no cree que precisamente el secreto de la unidad de España radica en su pluralidad? ¿Qué es la asunción de la pluralidad, la unidad definitiva de España? Bueno, en definitiva, el origen es España es anterior. España ha sido Hispania, la Hispania como provincia romana, que no era una nación, naturalmente no, pero era una unidad histórica social, una variedad de Roma, una variedad romana. Hay después luego la monarquía visigoda. La España visigoda era el único país grande que quedaba, porque era ahí la fragmentación tremenda de lo que era el Imperio Romano. El Imperio Bizantino y España eran las dos unidades grandes que quedaban. Pero después viene la invasión árabe, y esto se entiende como la pérdida de España. Se habla de la España perdida. Y la reconquista es la voluntad de ser cristianos, europeos, occidentales. Y lo que se reconquista es España. No se reconquistan condados, ni reinos, ni tal, que no existían. Son los resultados de la reconquista de España, de la España perdida. De modo que es previa España a sus partes. Lo que pasa es que se forma toda una serie de incorporaciones que dan una articulación con personalidades sumamente fuertes, sumamente vivas. Es decir, España tiene miembros vivos, miembros con personalidad, que son miembros de España. Y por tanto esa pluralidad española es enormemente valiosa. Y es lo que hace que precisamente que España tenga, diríamos,